Bien, buenos días, doctora Campo, bienvenida nuevamente. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica de este concurso número 250. En este caso va a ser su examen oral. Vamos a presentar nuevamente al doctor Claudio Belucio y a la doctora Vanina Sovich, jurados de este concurso. Doctora, usted sabe que tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿sí? Va a tener ese reloj en pantalla para poder ir ordenando su exposición y cuando termine el jurado le va a hacer las consultas que considere necesario. ¿Está bien? Bueno, ahí la dejo, doctora, y suerte. Gracias. Bueno, Buen día. buen día. Buen día. El tema que yo elegí es coparentalidad. Voy a hablar de su previsión en las convenciones internacionales, su recepción en el ámbito interno, el desafío que implica para jueces y juezas aplicar la coparentalidad cuando se presenta una conflictiva que vulnera este derecho. Y si llego voy a hablar en relación a este desafío, digamos, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia. La coparentalidad es un derecho humano que encuentra anclaje convencional constitucional, específicamente surge de la Convención de los Derechos del Niño y de la CEDAW. Ya la Convención de los Derechos del Niño nos habla de que los niños tienen derecho a alcanzar un pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, pero pensado en un contexto en el que participen activamente ambos progenitores. Y en este sentido, en el artículo 7 habla del derecho de los niños a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos. En el artículo 9 menciona la obligación de los estados partes cuando el niño es separado de uno o de ambos progenitores de respetar el derecho a que tengan un vínculo directo con ambos. Luego en el artículo 18 habla de que existen respecto de ambos progenitores obligaciones comunes en relación a la crianza y en relación al desarrollo de los niños. Y la CEDAW, por su parte, en el artículo 16, recepta el principio de igualdad entre hombres y mujeres y específicamente menciona este principio de igualdad cuando hablamos de las responsabilidades que caben a los progenitores. Luego, en el ámbito interno, la ley 26.061, específicamente en el artículo 7, su segundo párrafo, habla de que existen las responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta a la crianza, al desarrollo y a la educación integral de los hijos. Entonces, toda esta normativa, tanto internacional como interna, impuso la necesidad en su momento de modificar nuestra legislación en relación al ejercicio unipersonal de lo que hoy conocemos como responsabilidad parental cuando los progenitores se separan. Y ello por cuanto el viejo Código Civil priorizaba a uno de los progenitores para que detente la tenencia y consecuentemente el ejercicio de la patria potestad, mientras que el otro quedaba como en un rol periférico y solamente tenía un derecho de visita respecto de los hijos. Esta desigualdad se veía agravada aún más cuando se trataba de hijos menores de 5 años, porque la ley establecía que, digamos, la preferencia por la mamá. Entonces, veíamos cómo nuestra legislación tenía expresamente roles rígidos y estereotipados, y ello porque todo el tema relacionado a la crianza y a los cuidados estaba y está todavía atravesado por construcciones de género en relación a las tareas que se les asignan a varones y a mujeres. Y por eso es importante la incorporación de la perspectiva de género al análisis del Instituto de la Responsabilidad Parental. No solamente porque ello implica, digamos, tener una mirada con perspectiva de derechos humanos, sino porque constituye una herramienta fundamental que nos permite cuestionar cómo cómo han construido los distintos grupos sociales esos roles que se les asignan a varones y a mujeres, las funciones que cumplen los espacios que habitan, y nos permite tener otra mirada de la realidad y que de otra manera permanecerían invisibilizadas. Con esta nueva mirada, el Código Civil y Comercial recepta la coparentalidad, sustancialmente modifica todo el sistema y pone en un pie de igualdad a hombres y mujeres en relación, a ambos progenitores en relación a la crianza y a la educación de los hijos. Y no solamente esto es beneficioso para los progenitores, sino principalmente para los hijos que tienen el derecho de tener un vínculo directo con ambos progenitores. Lo que se busca con la coparentalidad es que frente a la ruptura de la pareja se produzca el menor impacto posible en la vida de los hijos. Ya en los fundamentos del anteproyecto del Código Civil y Comercial se explicó que si los hijos tienen el derecho a tener un vínculo directo con ambos progenitores, el sistema legal que mejor va a respetar este derecho es el ejercicio de la responsabilidad parental de manera conjunta, convivan o no convivan los progenitores.
Y lo que se explicaba en los fundamentos es que si cuando los progenitores conviven, ellos pueden tomar decisiones y realizar actos, y la ley presume que va a contar con la anuencia del otro, este mismo sistema debe seguir cuando los progenitores, digamos, rompen esta pareja, ¿no? Siguiendo todos estos paradigmas, digamos, el Código Civil y Comercial nos da una definición de lo que es la responsabilidad parental en el artículo 638. Y nos dice que la responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponde a los progenitores respecto de la persona y bienes del hijo para su protección, desarrollo y formación integral, mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. De este concepto podemos extraer algunos elementos importantes. En primer lugar, ¿cuál es el contenido que tiene el Instituto de la Responsabilidad Parental? El Código Civil y Comercial nos dice conjunto de deberes y derechos, es decir, antepone los deberes a los derechos, y esto da cuenta de cómo es la funcionalidad que tiene esta relación jurídica donde la mirada está puesta en el hijo como sujeto de derechos. Otro de los elementos que podemos extraer de esta definición que nos da el Código Civil y Comercial tiene que ver con cómo se ejerce esta función, ¿no? Está en cabeza de ambos progenitores. Acá ya no se hace una distinción de género, no están estos roles estereotipados. Se ponen en cabeza los deberes y derechos de ambos progenitores. Otra cuestión a resaltar es sobre qué recae esta responsabilidad parental. El Código Civil y Comercial nos dice la persona y en los bienes, ¿no? Recae en un doble aspecto. Y finalmente también es importante que se extrae, digamos, como elemento del concepto que nos da el Código Civil y Comercial, es la finalidad que tiene. Y acá también esto da cuenta de esto de que el niño es tomado como un sujeto de derechos, porque la responsabilidad parental está orientada a la protección, al desarrollo de la formación integral. Esta es la manera de lograr este pleno y armonioso desarrollo de su personalidad a la que alude la Convención, ¿no? En relación, en función de haber adoptado, digamos, la coparentalidad del Código Civil y Comercial, se establece que, como principio general, la titularidad y el ejercicio de esta responsabilidad parental va a estar en cabeza de ambos progenitores, convivan o no conviven. Y en el Código Civil y Comercial, tomando esta coparentalidad, lo mismo establece para el cuidado personal. Cuidado personal es una figura que deriva de la responsabilidad parental, que tiene que ver con el cuidado cotidiano de los hijos, y también hace una preferencia de que este cuidado sea compartido. Aida Kemelmacher de Carlucci habla de que es un desafío de este siglo para madres y padres aprender, ¿no? Es un aprendizaje a compartir estos cuidados, que implica compartir, involucrarse en la crianza, comunicarse con el otro, cooperar, y que es la única manera o la mejor manera de lograr una crianza saludable y que se logre este desarrollo de los niños y adolescentes. Pero también me parece que implica un enorme desafío y que es, digamos, es toda una situación que para los magistrados y magistradas, al momento que se le presenta una conflictividad familiar donde vemos vulnerados estos derechos, y ellos por cuanto lo que tienen que lograr en un rol activo los jueces y juezas es que el comportamiento de los adultos no repercutan y no vulneren este derecho a la coparentalidad, ¿no es cierto? Yo entiendo que hay dos pilares fundamentales en los cuales los jueces deben apoyar sus decisiones, no solamente en este tema, digamos, en muchos otros también. En primer lugar, tener un cabal respeto y una garantía al derecho de participación que tienen niños, niñas y adolescentes en todos estos procesos, y dentro de este derecho de participación, su derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida debidamente en cuenta de acuerdo a su edad y grado de madurez. Y por otro lado, algo que me parece fundamental también es el apoyo en la interdisciplina. En un doble aspecto, ¿no? O en un doble momento, que trabajadores sociales, psicólogos, todo el equipo, digamos, interdisciplinario interactúe en pos de lograr una solución al conflicto bajo la directiva del juez, que luego el juez utilice todos estos informes y los analiza al momento de dictar una sentencia, pero también que la propia sentencia encuentre apoyatura a esta interdisciplina para su ejecutoriedad, para lograr realmente una tutela judicial efectiva, porque muchas veces la sentencia sola no alcanza para, digamos, para poder revertir una situación que se viene dando con mucho tiempo, y cuando la conflictiva familiar en general es como la escalada, ¿no? Hay una situación que preocupa y que lamentablemente se produce con frecuencia y que vulnera este derecho a la coparentalidad, que es el traslado inconsulto que realizan los progenitores de los hijos. Hay un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén que logra hacer una diferencia entre lo que es el interés de los progenitores
y el interés superior de los hijos. Se trata de un progenitor que inicia el pedido de cuidado personal en primera instancia y solicita una medida de no innovar respecto de la residencia del hijo porque sabía que la progenitora quería trasladar el domicilio. Se dicta la medida de no innovar, la progenitora apela, la Cámara de Apelaciones revoca esta medida de no innovar teniendo en cuenta los argumentos de la progenitora. La progenitora decía, yo tengo en esa otra ciudad mejores condiciones laborales y tengo a toda mi familia allá. La Cámara entonces entiende que si sostenía, digamos, esta medida de no innovar, estaba vulnerando el derecho humano a trabajar de la progenitora y estaba vulnerando su derecho a la libertad ambulatoria de una mujer madre. Lo que no tuvo en cuenta la Cámara es que cuando se adopta, se dicta la medida de no innovar, la progenitora de todas maneras mudó el domicilio del hijo de manera inconsulta y se logra que el niño vuelva a la ciudad de Neuquén por una orden de reintegro. El caso llega al Tribunal Superior de Justicia. ¿Y qué es lo que nos dice nuestro máximo tribunal? Primero comienza a hacer una reseña de cómo se logra la recepción de la coparentalidad en nuestro Código Civil y Comercial y qué es lo que vino a zanjar la recepción de este derecho. Y menciona que haciendo un análisis del caso no se encuentran vulnerados los derechos de la progenitora, teniendo en cuenta lo siguiente. Ella misma había solicitado su traslado en su trabajo a esa localidad. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia lo que le dice es, como derechos como trabajadora, tiene la progenitora ahora el ejercicio de esos derechos laborales de ella, no pueden anteponerse a los derechos de su propio hijo, dentro del cual se encuentra el derecho a la coparentalidad, y que todo lo relacionado a la responsabilidad parental atañe principalmente a los hijos, donde el centro está puesto en ellos, y donde, digamos, ellos tienen el derecho a la responsabilidad coparental y a que exista una tutela judicial que les garantice ese derecho. Lo que el Tribunal Superior de Justicia hace entonces es mantener la medida de no innovar el domicilio. Esto era, por supuesto, al inicio, o sea, era mantenerlo mientras se decían las cuestiones de fondo. Y lo que dice el Tribunal Superior de Justicia es, cuando se decían las cuestiones de fondo, que se haga un abordaje interdisciplinario, que con esto podamos garantizar el interés superior del niño, su derecho a ser escuchado y dentro de este interés superior poder garantizarle su derecho a la coparentalidad. Gracias. Perfecto. Doctor, Bueno, comience con las preguntas que usted tiene, después sigo yo yo voy a tranquila. plantear un caso. Ah, Se traslada ilegítimamente la madre con el hijo, ilegítimamente. El padre no inicia inmediatamente la acción de reintegro, la inicia 3 años después. ¿Cuál sería en ese caso el centro de vida? ¿Se podría convalidar el centro de vida en el lugar del traslado ilícito? Porque han pasado ya 3 años. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas ahí. Me parece que 3 años es un montón de tiempo para un niño, Es ¿no? un ejemplo hipotético para decir que estuvo muchos años. Yo creo que sí, porque o sea, el paso del tiempo inevitablemente consolida vínculos, ¿no? Y vamos, no sé qué edad tendría este supuesto caso, digamos, pero supongamos que un chico que, no sé, que inicia el secundario y ya lleva más de la mitad de su vida secundaria en un lugar donde ya tiene sus vínculos, digamos, establecidos y ya está estableciendo su centro de vida en otro lugar, porque el centro de vida implica esto, ¿no? Todos estos vínculos que uno va construyendo. Es mucho tiempo, es mucho O tiempo. sea que usted no, para usted el centro de vida es donde se va consolidando, no está de acuerdo con esos fallos, que hay varios fallos, uno de mi amigo Marcelo Molina, del Tribunal, perdón, de la Cámara de Operaciones Civil y Comercial de Rosario, que ateniéndose a lo que dice la ley 26061, dice por más que haya un traslado, va a ser el centro de vida, yo no estoy de acuerdo con este criterio, donde haya permanecido la mayor cantidad de años de forma legítima. Claro, hay una ilegitimidad en el traslado, pero esto también provoca Pero, una situación no, posterior. eso Yo no influiría. no, Que no, haya me pasado, parece que ser muy literal, digamos, en este caso con la norma, vulneraría el derecho de este niño, digamos, en este caso. Me parece mucho tiempo, 3 años, sí. bueno, coincido, sí, pero quiero hacer una. Y después sigue porque sé que tiene sí, sí. otras. ¿Qué cambiaría si se dieran estos 3 años, pero hubiera una oposición todo el tiempo manifiesta del otro progenitor o progenitora?
Porque acá pasaron 3 años, nadie dijo nada, y después vino de pronto a decir, ¿cómo? El centro de vida no está consolidado y vengo. O sea, el centro de vida fue de manera legítima porque vivió 5 y ahora 3. Algo así para que sea bien gráfico. Claro, Vivió 7 y ahora 3. claro, Pero durante esos 3 años no dijo nada. claro. ¿Cambia? Y bueno, ¿Se digamos, entiende la pregunta? La oposición No, manifiesta el que ahora dice, Ah, sí, no, no yo dijo me nada, quedo dejó pasar el tiempo. dejó pasar el tiempo. ¿Cambia? y el análisis es el mismo, digamos, ¿no? O sea, a ver, es complejo ahí porque acá hay una oposición manifiesta, nosotros sabemos que es una de las excepciones al 641 esta Ujú. oposición manifiesta, digamos, habría que ver por qué motivo en 3 años no pasó nada, ¿no? O no se logró. Pero es muy difícil. Supongamos que en estos 3 años que el progenitor estuvo, vamos a poner en la ciudad de Neuquén, y realizándose, no la pudo notificar, no pudo, por A eso me cualquier refiero. motivo A eso me refiero. A los casos que vemos concretos Claro. donde hubo una oposición constante. Bueno, pues, Claro, bueno, ah, Siempre fue ilegítimo. Claro. O sea, desde el principio y nunca lo dejó consolidar en cuanto a la. No hubo, hubo oposición constante. pero claro. no se logró. Pero por otro lado, tengo los 3 años donde se Claro. consolidó el tiempo. Ay, ¿Cómo es hacer? muy difícil, es muy difícil. Yo creo que habría que ver el caso concreto y apoyarnos en los equipos interdisciplinarios en estos casos. Por eso yo digo que muchas veces, creo que en la mayoría de los casos de familia, el equipo interdisciplinario es fundamental porque hay cosas que a otros operadores, incluso a los magistrados, no tienen el conocimiento que se requiere, digamos, para poder hacer un análisis en este caso, pero a mí 3 años me parece un montón. Independientemente de que, o sea, que haya pasado hace un montón 3 años sin que se haya logrado absolutamente nada en relación a este tema, digamos, pero No, hizo mucho. Notificó, contestó, se opuso, generó un régimen de visitas en el medio, cualquier cosa, régimen provisorio, porque Claro. no teníamos definido lo central. Sí, Y pero podría lograrse, digamos, si realmente acá vemos que, digamos, esto, ¿no? Que hubo tanto en el medio y no se pudo lograr, se puede llegar a lograr con un acompañamiento posterior, esto que digo, que logremos que la sentencia tenga realmente Sí, una claro. tutela judicial efectiva, y bueno, hagamos un acompañamiento terapéutico, ¿no? Los niños, lo cierto es que si los progenitores, vamos a suponer progenitores que están juntos y que por trabajo viajan todo el tiempo. Viajan todo el tiempo, Sí. o sea, digamos, ¿no? Entonces, los niños tienen esta posibilidad de adaptarse también, ¿no es cierto? Entonces yo creo que habría que evaluar el caso concreto. Bien. Bueno, No, en un adelante. caso, un progenitor no conviviente con el hijo tiene fijada una cuota alimentaria para el hijo y pide un régimen pide un cuidado personal compartido con la modalidad, cualquier modalidad, no importa, se lo otorgan con indistinta y se lo otorgan. Y una vez que le otorgan el cuidado personal compartido, pide el cese de la cuota alimentaria. ¿Se lo tendrían que otorgar automáticamente por haber tenido un cuidado personal compartido? No. El Código Civil y Comercial en relación a los alimentos, cuando hay un cuidado compartido, establece que lo que hay que evaluar en ese caso es que haya ingresos equivalentes de los progenitores. Si no hay este ingreso equivalente y sigue siendo la misma situación, es decir, supongamos que la progenitora no trabaja o sus ingresos son muy inferiores, de todas maneras se va a mantener esta cuota, porque lo que se busca es equilibrar, digamos, este nivel de vida del chico cuando esté con uno o cuando esté con el otro. Así que automáticamente no se va a producir ese Y cese. si tienen ingresos similares, pero le otorgaron indistinto y pasan 9 meses con la madre y 3 meses con el padre, ¿ahí se le daría lugar al cese de la cuota alimentaria? Y lo que pasa es que ahí, inevitablemente, estando 9 meses con uno y 3 con el otro, va a tener más gastos con uno que con el otro. Yo creo que también en ese caso debería mantenerse la cuota Está alimentaria. bien. ¿Y qué medidas se pueden tomar, la que a usted le parezca, frente al incumplimiento del régimen de comunicación? Bueno, el código habilita, al igual que con los alimentos, medidas razonables, muy amplio, ¿no? A diferencia de los alimentos, me parece que las astreintες pueden ser una buena medida a tomar con el régimen de comunicación. Con los alimentos me parece un poquito más complejo porque no cumple con una cuota y como que encima le ponemos una astreinte, una multa, tampoco va a cumplir con las astreintες. O sea, pero con el régimen de comunicación puede, o al menos yo he visto que puede resultar las astreintες, ¿no? Puede haber otras medidas también, un poquito más quizás pensadas o diferentes, como pasa muchas veces con las cuotas alimentarias, pero me parece que a diferencia de lo que sucede con la cuota, en los alimentos, en el régimen de comunicación, un astreinte puede como primera medida funcionar. Si la que impide es la madre,
O sea, hay una obstaculación. Quien sea. No hace diferencia ella, ¿no? Ah, Por lo no. que me No, pareció. por eso. Ahora le pregunto si Claro, la que obstáculo, porque para mí el incumplimiento puede partir de los dos claro. progenitores, ¿eh? Sí, sí. El que, porque muchas veces estigmatizan a la madre que la Sí, es cierto. obstruye, pero el padre, si tiene el régimen y no lo cumple, es un Bueno, ahora el caso que obstruya a la madre el régimen de comunicación o el contacto, ¿qué medidas podría adoptar? Sí, sí, yo creo que también es una medida bastante efectiva. Bueno, evaluando la situación habría que ver, quizá la progenitora ni siquiera trabaja, o sea, tampoco cumpliría, ¿no es cierto? Este, habría que ver cuál es la situación. ¿Y el código le otorga alguna facultad al juez de tomar medidas razonables? Sí, expresamente habla de medidas razonables en el caso del incumplimiento en las dos situaciones de los alimentos. ¿Conoce algún caso de medidas razonables que hayan tomado por Res- el 557? Respecto del régimen de comunicación, No. más que eso, no, de los alimentos Sí, quizá más, porque claro. aparte es como muy habitual. Bueno, Yo le quería preguntar, doctora, eh, ¿cómo pondera usted en una situación de alimentos para los parientes, es Ujú, decir, a los abuelos, o sea, que hay muchísimos ujú. también? eh, ¿Qué incidencia tiene para usted al momento de resolver? La situación sería, digo una progenitora que es lo general, no quiere decir que no pueda ser un Sí, progenitor por que supuesto. reclama desde ya, reclama contra un abuelo y este abuelo tiene la jubilación mínima, Ujú, ¿sí? Eh, por supuesto tenemos un progenitor que no cumple, eso desde ya, ¿no? Pero tenemos un abuelo con la jubilación mínima, el que es el demandado, y a su vez tenemos una progenitora que tiene ingresos importantes. Digamos. ujú. ¿Cómo haría jugar usted esta información al momento de resolver? Bueno, en este caso hay como dos vulnerabilidades, ¿no? Tenemos la de un adulto mayor, digamos, que cuenta con la única jubilación, que quizá tenga sus necesidades básicas satisfechas como ahí ¿no? Con las jubilaciones que se cobran. Y yo creo que en este caso no daría lugar a los alimentos al abuelo, porque en primer lugar los primeros que tienen la responsabilidad por cubrir estas necesidades son los progenitores. De manera que si la progenitora puede solventarlos, no daría lugar, en este caso que se está planteando, a la cuota alimentaria del abuelo. Además que, a diferencia de lo que sucede con los progenitores tienen que hacer los esfuerzos incluso de más para poder lograr la cobertura de estas necesidades si no las tienen, que no las tiene el abuelo, que no puede dejar de cubrir sus propias necesidades, digamos, para... Por eso. Ujú. ¿Y qué pasaría si el abuelo se presentara y dijera que hay otra persona que está en mejor condiciones que él para asumir esa cuota alimentaria, fuera del hijo? Claro, bueno, no, podría ser y habría que evaluar también la situación de ese otro, digamos. El código da la posibilidad de que vos lo cites y digas, bueno, hay otro, no sé, el otro abuelo, La por posibilidad de ejemplo. citar a un otro, le digo, ¿no? Bueno, hay otro abuelo y ese abuelo sí está en mejores condiciones. Bueno, habría que evaluar el caso, que no sea el mismo el caso, digamos, que él. Y bueno, ahí habría que ver también. Pero sí lo cita, digamos, está la posibilidad. Sí, está la posibilidad, le dan la posibilidad, lo cita, bueno, lo traerá al proceso. Perfecto. La saco de alimentos ahora. Bueno. Más allá de quién pide la medida de protección, porque en Neuquén tenemos un tema con que si debiera ser la autoridad del órgano de aplicación, es decir, la Subsecretaría de Familia o la Defensoría de los Derechos del Niño, ¿no es cierto que a usted le llega una solicitud de medida excepcional ingresada, no por una guardia, sino un ingreso web, como cargan los abogados, un ingreso con medida de protección excepcional, en el cual a usted le dicen que hay unos niños que están en situación que han recibido denuncias, que se han contactado con la secretaria de la escuela, que van sin sucios, sin guardapolvo, sin las cuestiones básicas, que han citado a la madre pero no viene, al padre tampoco, que no tienen, que han ido a la casa y no nos atienden, que los han citado y tampoco van, los vecinos manifiestan que están en riesgo. Y a usted lo que le piden en concreto con esa información es trasladarlos, que usted autorice con la medida el traslado a otro lugar. Le pongo un caso cualquiera, cerquita, Plaza Winkle o Cutralcó, donde ahí tienen un referente afectivo o un familiar, es lo mismo, para el caso, que ya analizaron no solamente que puede recibirlo, sino que tiene las condiciones y que podría llevar adelante podrían permanecer ahí. ¿Qué dispone usted?
Yo creo que bueno, si ellos están informando que vienen con todo un trabajo anterior donde se vieron imposibilitados de lograr algo respecto a modificar esta situación, porque, o sea, digamos, no sé el motivo, pero Ellos dicen que hay indicadores. bueno, yo creo que hay que salvaguardar el derecho de estos niños, ¿no? Y dictar la legalidad de la medida excepcional que está tomando la autoridad de aplicación, que entiendo que ha hecho todo un seguimiento anterior, ¿no es cierto? Bueno, y de esa manera ver cuál es el plan de acción que sigue para lograr, digamos, revertir toda esta situación y que estos progenitores, a ver cuál es el motivo, si ellos están probablemente en una situación de vulnerabilidad que les impide proveerles, no sé, de la vestimenta adecuada, de la educación, o quizás ellos mismos no tienen el nivel de educación adecuado para ello. Bueno, entonces buscar las opciones para poder ayudar. Pero eso después. Claro, O sea, sí, después yo no entiendo, pero está bien lo que no, está sí, diciendo además, pero yo digo, en la pregunta concreta, sí a ese lugar, yo creo que sí, sí, bien, sí, bien. 2785, que también tenemos muchos procesos, sí. violencia familiar. Eh, Estamos teniendo además muchas presentaciones, muchos ingresos web, muchas presentaciones de abogados solicitando cuestiones que hay que resolverlas, que hay que proveer escritos. Dentro de una 2785 se presenta una progenitora, Ujú, no, perdón, una expareja, que respecto de una persona con la que vivió un tiempo, solicita, entre otras medidas, sí, para protegerse ella, ujú, solicita que urgente usted ordene la internación porque quien fuera su pareja ya le avisaron que está todo el tiempo drogado, que está ebrio, que está poniendo en riesgo, no solamente él se está poniendo en riesgo, sino que tiene un hijo de 14 que vive con él y que usted entiende que esto es un peligro. Entonces, se presenta el abogado de la señora y dice, necesito medidas para mí, lo hace a través de un ingreso web, necesito ujú. medidas para mí y necesito que usted urgente ordene la internación de mi expareja. ¿Qué le proveería a usted? Imagino me acompaña algo, no, solamente lo manifiesta, Sí, digamos, simplemente lo sí. manifiesta. Como medida cautelar, primero le pide medidas de la 2785, que no se pueda Bien. acercar a ella, que no, o sea, medidas. Eso por un lado. Y aparte, en consideración al hijo que tiene el señor, de 14 años, que ella entiende que está en riesgo, solicita la internación. ¿Qué proveería usted ante esta situación? Yo creo que primero daría intervención, digamos, a ver si nosotros tenemos un niño que está en riesgo, daría intervención a la autoridad de aplicación de la 2302 para que en su caso active lo que sea necesario respecto a este chico, digamos, ¿no? Decir, bueno, a ver, si está en riesgo, en todo caso tomar alguna medida de protección y ver qué hacemos con esto. Daría en este caso ahí una Sí, intervención para cubrir esta parte. Y perfecto. ¿Y la internación? respecto de la internación, simplemente con la manifestación de ella, digamos, yo no podría ordenar, digamos, internación, pero sí daría quizá intervención al Ministerio Público a los fines, digamos, de que no sé. Y por eso, está bien. Pero si usted tuviera alguna otra información, sí, lo podría hacer. Si tuviera algún informe, alguna cosa que a usted le parece que amerita la internación, sí. Yo creo que sí, y en ese caso se activan otras cuestiones, ¿no? Con la internación involuntaria, ahí ya la A persona eso me va a tener, refiero. la persona tiene la posibilidad, por supuesto, de ejercer su defensa, el artículo 22 de la ley de salud mental habla de que tiene que nombrarse un abogado, o sea, va a poder presentarse, ver en su caso cuál es la defensa que opone, y bueno, y todo lo necesario, digamos, y se verá si se tiene que decidir la externación o no de esta persona. Pero En ahí, ese si usted caso. viera que tiene situación, sí la ordenaría. Sí, la ordenaría. Lo que sí me parece importante en primera medida dar intervención a este organismo por el niño que está en riesgo o A que eso está podría bien, llegar a órgano de estar en aplicación. riesgo. Bien. Bueno, ¿Ya está? ¿Estamos? está bien, Estamos, doctora. Muchas Muchas gracias. 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 Creo